pasó la semana pasada. Es un miembro importante de nuestro instituto, estaría recordarla de conocer esta. Bueno, después de estas palabras, pasamos un poco al BSD del disertante, ¿sí? Sebastián Jovic es licenciado en Geología y Doctor en Ciencias Naturales de Génesis de la Universidad Nacional de La Plata. Cuenta con más de 20 años de experiencia en exploración y metalogénesis de depósitos termales, vetas polimetálicas, cortes de cobre, controles estructurales y generación de modelos predictivos para exploración. Trabajó como geólogo estructural de exploración y consultor en distintas empresas. Actualmente se desempeña como geólogo principal de exploración en la empresa Vicuña Corp de BHP y Grundig Mining. Es profesor en el área de geología minera en la Universidad de Buenos Aires e investigador con el Instituto de Recursos Minerales de la Universidad Nacional. Bueno, sin mucho más, te dejo la palabra. Bueno, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, la charla de hoy es un poco ponernos en sintonía de qué es lo que pasa con la minería en Argentina, qué es la actualidad, y también meternos un poco en lo que hacemos los geólogos dentro de las empresas mineras, que seguramente es algo que les interesa. Bien, entonces las preguntas que yo me hice, que me gustaría o me hubiese gustado estar de ese lado y que me las resolvieran en su momento, era ¿cómo está la minería actual en Argentina, ¿sí? En este momento, hoy, 2025? ¿Y cuál es la importancia de la geología dentro de lo que es el desarrollo de la industria minera? ¿Y qué actividades hace un geólogo dentro de esa actividad? ¿Sí? Porque uno habla de minería y piensa que nada más que es geología o que es otra cosa, pero tiene un montón de eslabones, la industria, y la geología es uno de esos y uno de los primeros. Bien, esto es para ponernos un poco en contexto de cómo es el negocio minero en comparativa con el petróleo, por ejemplo. Si ustedes como geólogos quieren ganar plata, vayan al petróleo, ¿sí? En la minería también se gana bien, pero el petróleo mucho más. Y ahí tenemos la comparativa entre lo que es el negocio del petróleo versus los distintos metales dentro de minería. Hierro, oro, cobre, ¿sí? El petróleo es 10 veces más grande que lo que es la minería, todos estos commodities juntos, ¿sí? Pero bien, vamos a lo que es Argentina, ¿sí? ¿Qué es lo que produce Argentina actualmente? ¿Qué es lo que se exporta? Bien, acá tenemos una tablita, esto es del mes pasado, de la Secretaría de Minería, datos de la Secretaría de Minería, y lo que principalmente se produce y se exporta en Argentina es oro, litio, plata, boratos, cal y zinc y plomo. Y acá tenemos esas 10, son 10 commodities, muchos de ellos están repetidos, hay oro en distintos formatos, plata, pero en definitiva lo que actualmente está en producción y exportación son esos commodities. Este dato, ¿sí?, es la cantidad de millones de dólares que se exportaron el año pasado, ¿sí? Diciembre del 2024. Acuérdense este número, casi 4.650 millones de dólares en exportación. ¿Sí? Esto es principalmente minería metalífera, pero también fíjense que tenemos cal y borato. Y parte de esto también queda dentro de la producción interna en Argentina. ¿A dónde se va todo ese material? ¿Quién lo consume? Bueno, principalmente Suiza. Acá tenemos datos, es mucha estadística, mucho gráfico, pero es para que rápidamente se visualice. Después vamos a pasar a algo más geológico. Principalmente se va a Suiza, principalmente el oro, ¿sí? El oro se va a Suiza, después Estados Unidos, China, ¿sí?, y la India. Son los principales países que toman esas exportaciones. Y más que nada se está haciendo muy fuerte el tema del litio, ¿sí?, a China. China es un país emergente muy importante, entonces está creciendo mucho el porcentaje de lo que se exporta de Argentina a China. Muchas de las empresas que están trabajando en litio son de capitales chinos. Bien, ¿y cómo está la Argentina en comparativa con los países aledaños a nivel de exportación? Chile y Perú son dos de los más importantes países productores mineros.
más que nada en cobre. Chile es el primer productor de cobre, Perú es el segundo, pero también en litio, plata, oro son muy importantes. Fíjense el número de dólares, de millones de dólares, en comparativa con, no sé si se puede sacar eso, con el de Argentina, ¿sí? Son muy importantes estos valores. El de Argentina es 4.600. ¿Y qué tenemos? Nosotros tenemos la misma cordillera, ¿sí? Con Chile. Entonces eso nos está hablando de que hay una poca exploración y explotación en comparativa a lo que es Chile y Perú. Argentina podría estar, o seguramente en algún tiempo esté tercero en explotación de cobre, ¿sí? De acá a 20 años. Eso con respecto a lo que se está explotando actualmente. Ahora, como recursos y reservas, ¿sí? Esto también es de este mes, del mes pasado, ¿qué es lo que hay? Tenemos litio, oro y plata, pero también tenemos una potencialidad muy importante en lo que es cobre y uranio, ¿sí? Es la exploración y la explotación que se viene para los próximos años. La explotación principalmente de cobre, ya hay varios proyectos que están en construcción, y el uranio como una energía, o sea, como un metal para lo que es energía, ¿sí? Energía principalmente eléctrica. Eh, a estos metales se los está catalogando como metales críticos por el tema de escasez y más que nada por la transición energética. Entonces, tanto el cobre, el uranio y el litio son metales estratégicos. Entonces, la potencialidad que tenemos en Argentina actualmente, además del litio, oro y plata, es el cobre y el uranio. Bien, vamos a meternos un poquito en cómo evolucionan los proyectos mineros, ¿sí? Y dónde entra el geólogo en cada una de estas etapas. Acá tenemos un grafiquito, acá hay un geólogo dibujado, no se ve, pero tenemos un gráfico en el tiempo y esto es cantidad, las distintas etapas, ¿sí? Desde la decisión de formar una empresa minera, buscar un proyecto minero, adquirirlo, prospectarlo, explorarlo, ¿sí? Ahí es donde más que nada entra nuestro trabajo como geólogos, pero después también sigue en el tiempo en el caso de que ese proyecto llegue a una explotación, se arme una mina, se comercialice y se cierre, ¿sí? Ahí vuelve a aparecer el trabajo del geólogo. Eso ahora lo vamos a ver en detalle. Estas son las distintas etapas que se va avanzando. Cada vez que avanzamos en estas etapas hay un costo que se va incrementando, la plata, los trabajos que se hacen. Y acá se ve muy bien eso. En esas primeras etapas hay muy bajo, o sea, empieza la inversión y cada vez aumenta la inversión sin recuperar, ¿sí? La empresa recién empieza a recuperar cuando se abre la mina y empiezan a vender el material. Entonces, todas estas primeras etapas, que es donde más está el geólogo, hay una inversión muy fuerte y no hay una recuperación. Eso para que lo tengan en cuenta respecto a los gastos que se tienen. Entonces, dentro de lo que es la minería argentina, ¿qué depósitos económicos hay? ¿Sí? ¿Qué tipologías de depósitos? Eh, Principalmente lo que se explota y lo que se está explorando son depósitos epitermales, tanto de baja, alta, tipo Carlin, epitermales de oro y plata, que pueden tener también plomo y zinc, skarns, ¿sí? Depósitos de skarn, y pórfidos de cobre y oro, y los depósitos evaporíticos de litio. Eso es principalmente lo que se está explorando y explotando ahora. A esto se le agrega lo de uranio. ¿Y qué tenemos dentro de lo que es esta pirámide? Eh, los distintos proyectos, hay 22 que están en producción. O sea, hay 22 minas activas. Después 7 en construcción, en factibilidad, prefactibilidad, evaluación económica, exploración avanzada y exploración en distintas etapas, ¿sí? Va aumentando el número de proyectos, ¿sí? A medida que tenemos menor información. Pero actualmente tenemos en producción 22 y 7 que van a estar siendo minas dentro de pocos años. ¿Y cuáles son minas operativas actualmente? ¿O dónde están ubicadas? Bueno, Jujuy, ¿sí? Jujuy es una de las principales provincias que tienen minería.
¿Por qué? Porque hay depósitos bastante pequeños, aluvionales, asociados a rocas sedimentarias, que es fácil de extraer el oro de esos depósitos. Entonces, hay varios proyectos ahí de oro, ¿sí? Muy pequeñitos. Después, también hay depósitos viejos, como es, fue el nombre, Aguilar, que es una mina que está hace casi 80 años en producción. Después también está lo que es una operation, que es Chinchillas y... Ay, no me sale el nombre. Bueno, una de estaño también muy importante. Y después ya tenemos las provincias importantes como Santa Cruz, que son epitermales de baja sulfuración, auroargentíferas, oro y plata. Y está creciendo mucho lo que es Salta, Catamarca y obviamente San Juan. Eso es donde se está concentrando ahora la producción. Y lo que les comentaba de las provincias, ¿cuáles son las provincias mineras? O sea, mineras entre comillas. ¿Qué provincias son proactivas a que haya minería? Bueno, Santa Cruz, Jujuy, San Juan, Salta, Catamarca, Buenos Aires, Río Negro, y después tenemos provincias como La Rioja, Mendoza y Chubut, que tienen mucho potencial geológico, tanto en lo que es la cordillera de los Andes como toda la Patagonia extraandina, pero ahí hay un tema más político y social, ¿sí? Hay sociedades o ciudades que no quieren la minería y están divididas, como pasa mucho en Mendoza, ¿sí? Que Mendoza quiere tener minería, por lo menos en la parte de Malargüe, el resto de Mendoza no, lo mismo en Chubut, en la parte central de la provincia quieren tener minería, en lo que es la costa y la cordillera no. Entonces, bueno, todas tienen potencialidad minero, pero no todas son mineras, para decirlo de una forma. Bien, les quería hacer un comentario de lo que es el RIGI, no sé si han escuchado de esto. Y es muy importante no solo para minería, sino para todas estas industrias, petróleo, gas, energías renovables, forestación, siderurgia, tecnología, turismo. ¿Sí? Es un régimen de incentivo para grandes inversiones en todas estas industrias. Eh, lo que plantea ese régimen es darle previsibilidad, seguridad jurídica y reglas claras a las empresas que van a invertir, sean empresas nacionales o extranjeras, y principalmente con respecto a la seguridad jurídica de la carga tributaria. ¿Sí? En los últimos años ha pasado de que distintas industrias generaban un proyecto con muchas inversiones y después cambiaban las reglas del juego en el medio. Aumentaban cada vez más la parte tributaria, agregaban nuevos impuestos. Entonces, este RIGI es parte de tener esa seguridad para las empresas. ¿Sí? Eh, Muchas provincias ya se han adherido y como requisito mínimo la inversión tiene que ser más de 200 millones de dólares. Son industrias muy grandes. La minera es una de ellas y ya hay varias provincias y varios proyectos que se han adherido a esto. Bien, esto también para mostrarles la cantidad de proyectos que están, bueno, no puedo ver ahí, eh, los que están en exploración actualmente, ¿sí? Son más de 100 proyectos. Después, ¿no? Gracias. Sí, estos son todos los proyectos avanzados, o sea, en las primeras etapas, ¿sí? Y que son más de 100. O sea, hay mucha cantidad y fíjense de dónde están centrados. ¿Sí? Principalmente lo que es Patagonia, Patagonia extraandina, ¿sí? Porque en la Patagonia andina está prohibido con tema de los bosques, ¿sí? Y todo lo que es la cordillera de los Andes. Fíjense que en Mendoza no hay nada. ¿Por qué? Porque Mendoza no, no es amiga de la minería, pero tiene el mismo potencial que tiene San Juan o que tiene La Rioja. Bien, ¿y cómo se calcula el potencial minero que tiene Argentina actualmente? Bueno, esto es un trabajo de la Secretaría de Minería que
según los commodities que se están trabajando, los recursos y reservas que hay, se extrapola, ¿sí? Más que nada hasta el 2030, que esto se va a incrementar, ¿sí? Se va a quintuplicar las exportaciones en los próximos 10 años, y en el caso del litio se va a sextuplicar. Y ahí vemos cada uno de los commodities cómo va creciendo. Actualmente, en el 2025, no tenemos explotación de cobre, pero ya en los próximos años va a empezar a crecer el cobre, va a ser uno de los más importantes, y el litio va a crecer mucho. El oro y la plata se van a mantener más o menos similares, pero son muy importantes. Actualmente el oro tiene el precio más alto en la historia, está casi $3.500 la onza de oro. Entonces, el oro y la plata van a ir juntos, van a seguir creciendo, ¿sí? Pero bastante escalonado. Lo que sí se va a incrementar mucho son estos dos metales críticos, el cobre y el litio, ¿sí? Que es más que nada para la transición energética. Bien, entonces vamos a hacer rápidamente un resumen de dónde está el oro en Argentina y qué importancia tiene el oro. Argentina está como 12º a nivel de recursos y como productor en el número 20 en el ranking mundial. No es que sea importante eso, pero es para ubicarse dentro de lo que es el ámbito de la explotación de oro. Principalmente se concentran las minas en el macizo del Deseado, asociado al vulcanismo jurásico, sistemas betiformes de baja sulfuración, de oro y plata. Después, las minas activas de San Juan, Cualcamayo y Veladero, epitermales de alta sulfuración y asociado a rocas carbonáticas. Después, lo que les comentaba en Jujuy, depósitos de oro aluvionales principalmente. Y en Salta hay un pórfido, tipo pórfido cuprífero, pero no tiene cobre, pórfido muy rico en oro, ¿sí? Se explota directamente por oro. Y en Catamarca, Farallón Negro, que es una mina muy vieja del distrito asociado a Bajo de la Lumbrera, que también se explota oro. La plata, como les decía, está asociado al oro en estos depósitos de baja sulfuración, y en plata está creciendo mucho lo que son los recursos, estamos octavos a nivel mundial y décimos como productores. Es importante la presencia de plata. Hay muchos proyectos en el macizo del Deseado, en Chubut hay uno que es muy importante que se llama Navidad, que es a nivel eh, eh, mundial, uno de los más ricos en plata, es un world class, pero tiene una problemática, la problemática social de Chubut, que no permiten explotarlo actualmente. Bien, un poco pasando a la geología y los modelos, lo que les decía, el oro proviene de los termales de baja sulfuración, alta sulfuración, asociados a rocas carbonáticas, skarns y pórfido aurífero, ¿sí? Entonces, es este ambiente magmático hidrotermal, bastante somero, en donde hay un centro o un cuerpo intrusivo, que es como el padre de los sistemas hidrotermales, y que genera tanto el pórfido, scams, depósitos de alta sulfuración, baja sulfuración. Entonces, el oro, principalmente en Argentina, se explota de este sector, ¿sí? Y con respecto a la geología, podemos ubicarlos dentro de distintas etapas, principalmente una de las más importantes es lo que está asociado a Choy Choy, el magmatismo permotriásico, ¿sí? Todo este que está en gris. Después el magmatismo, lo que es el Jurásico de Chonaique, ¿sí? Está el macizo del Deseado y toda la Patagonia extraandina, y todo el magmatismo andino en distintas épocas. Entonces, ahí tenemos distintos tipos de depósitos, tanto epitermales como pórfidos o estos sistemas magmáticos hidrotermales. Bien, el litio. El litio lo tenemos ubicado en lo que es el sector de la puna, ¿sí? Por las características que se necesitan para formar estos tipos de depósitos. Son depósitos evaporíticos de salmuera. Y en la puna, compartida con Chile y con Bolivia, están los recursos más importantes de litio a nivel mundial en esta tipología de depósito, ¿sí? Y Argentina en este caso está
como segundo a nivel de recursos, tercero a nivel de reservas y cuarto como productor. ¿Sí? Se está produciendo mucho litio actualmente, hay 5 minas activas de litio y bueno, la diferencia entre recursos y reservas es la cantidad de información que tenemos, cantidad de perforaciones y de información real para pasar de recursos a reservas. ¿Cómo es el modelo geológico o metalogenético de estos depósitos? Bueno, son cuencas cerradas, ¿sí? Endorreicas, en todo lo que es la región de la Puna, acá en celeste, ¿sí? Y que sufren mucha evaporación, ¿sí? Parte de esa evaporación hace que precipiten minerales en la parte alta, pero también en los niveles permeables se concentran estas aguas ricas en sales. ¿Sí? Una de esas sales es el litio. ¿Sí? Entonces, el aporte de litio viene principalmente de la degradación de rocas ácidas, como las ignimbritas, pero también puede haber un aporte de fluidos hidrotermales. O sea, el litio viene de los magmas. ¿Sí? Los magmas como fluidos hidrotermales, ¿sí? Evoluciona el magma, o ya como solidificado como rocas, que se degradan y todo ese litio se concentra en estas cuencas cerradas. También se puede concentrar el boro y también tenemos depósitos de boratos, pero los boratos no están en la salmuera. ¿Sí? Los boratos precipitan como minerales y se forman niveles de boratos que se explotan. Entonces, los boratos son mucho más baratos con respecto al litio, pero también Argentina es uno de los principales exportadores. Eso lo vimos al principio. Bien, esto es para mostrarles la cantidad de proyectos que hay, ¿sí? 38 y más. 5 de estos están activos como minas y lo que se está explorando. Hay una exploración terrible en lo que es la Puna, principalmente, como les decía, estas empresas chinas. Muchas empresas chinas, coreanas, de Japón. ¿Por qué? Porque ellos necesitan el litio para todo lo que es la parte tecnológica de baterías. Bien, lo que les decía, es el segundo país con mayor recursos del mundo, es el cuarto productor y se espera que en los próximos años haya inversiones de alrededor de 5.000 millones. ¿Sí? Casi lo mismo que se exporta actualmente con todos los materiales en Argentina. Cobre. Bien, este es el metal que se viene, uno de los más importantes. Hubo mucha explotación de cobre en Argentina en los últimos años, hasta que cerró una de las minas más importantes, que es Bajo de la Lumbrera, se dejó de producir cobre, pero hay un gran potencial de cobre en todo lo que es la cordillera. ¿Sí? Hay varios proyectos, muchos de estos proyectos están a punto de pasar a la etapa de construcción y posteriormente producción, seguramente del 2027 al 2030 se pongan en producción varias de estas minas y exclusivamente de cobre, pero también pueden estar asociados a epitermales de alta sulfuración en las partes más altas de estos pórfidos, y estos de alta sulfuración tienen oro, pero también tienen cobre, y enriquecen bastante a los pórfidos. Entonces, fíjense que es cobre, pero de dos tipos de depósitos distintos, que están genéticamente relacionados, pero la problemática por ahí que tiene este es que tiene arsénico, a diferencia de este, y el arsénico se penaliza en la explotación. Pero bueno, si es muy rico en cobre, igualmente la evaluación sirve. Y acá tenemos una gráfica de todo lo que es la cordillera, que va en la parte de, bueno, Mendoza, como ya les decía, no tiene proyectos, no porque no haya, sino porque no están explorados o no están explorados al nivel que están el resto de San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy. Y se definen distintas fajas según las edades, según la tipología de depósito, que están tanto en Chile como en Argentina. Es indiferente. Y la potencialidad que tienen estas fajas, ¿sí? Se llama faja Los Pelambres, faja del Indio, Vicuña, Maricunga. ¿Sí? Son todos estos sistemas magmáticos hidrotermales de distintas edades, que van desde el Jurásico hasta el Mioceno alto, que generan estos sistemas de pórfido
y de alta circulación. Esto es para mostrarles un poco lo que es las reservas de mineral de cobre a nivel mundial. Fíjense, Chile es el 21% de toda la reserva mundial, Perú casi el 10%, y nosotros, que tenemos lo mismo que Chile, todavía aún no tenemos ningún porcentaje, pero seguramente estemos muy cerca de un 10% en los próximos años, tanto de reservas como de explotación. Bien, y el otro metal muy importante es el uranio, que esto es relativamente nuevo, no la presencia de uranio, sino cómo ha cambiado el foco de la exploración. El uranio, como ustedes saben, es radioactivo y siempre estuvo bajo la órbita de la Comisión Nacional de Energía Atómica, lo que es la exploración y la explotación. Y en los últimos años se abrió a empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, entonces se ha empezado a una reexploración del uranio y por la importancia que tiene el uranio con el tema de las energías y energías limpias. Entonces, en Argentina hay una concentración muy importante de depósitos en Patagonia, en Chubut principalmente, también en Mendoza y en Salta hay dos proyectos clásicos muy importantes que han sido investigados por la CONEA durante muchos años. Y la exploración actualmente se concentra, ya les decía, en Chubut y Río Negro, ¿sí? Y el modelo de depósito principal son depósitos sedimentarios epigenéticos, ¿sí? Niveles arenosos, ¿sí? En donde se filtra una solución que es rica en uranio, que viene de otros sectores, de una roca madre fértil de uranio, y que ingresa por estos niveles permeables hasta que encuentra o niveles más finos, niveles con materia orgánica, que hacen que se desestabilice el uranio que está en solución y precipite en esos contactos, en esos bordes. Bueno, ese es el principal modelo geológico para el uranio en lo que es Argentina, ¿sí? Fíjense cómo vamos cambiando de tipo de depósitos, de distintos ambientes geológicos, ¿sí? Dependiendo el tipo de metal que se busca. Pero bueno, esto tiene mucha potencialidad y Argentina está como clasificado más del 1% de las reservas mundiales de uranio. Bien, entonces, para resumir un poco de lo que se viene, además de lo que es oro, plata y litio, que va a crecer mucho, el cobre, ¿sí? El cobre y el uranio. Entonces, si ustedes van a trabajar en minería, seguramente trabajen en alguno de estos dos commodities o oro y litio, ¿no? Pero esto va a crecer mucho, casi al nivel como está en Chile actualmente. Bien, bueno, entonces hasta ahí un panorama general de lo que es la minería actual. No sé si tienen preguntas de eso, las hacemos al final. Y ahora les quería mostrar un poco qué es lo que hacemos nosotros dentro de esta industria, ¿sí? Y la importancia que tiene la geología eh, en el desarrollo de estos proyectos. Primero, mostrarles o contarles cómo son las empresas mineras, ¿sí? ¿Qué tipos de empresas hay? Porque no es todo lo mismo. Uno piensa en minería metalífera y piensa en mineras muy grandes, pueblos hechos en la cordillera, pero hay de todo, ¿sí? Y dentro de eso tenemos lo que se llaman empresas junior, medianas y major o mayores. Las junior son empresas muy pequeñas, ¿sí? Muchas veces es gente que tiene plata y quiere invertir en minería. Entonces lo que hace es armar una pequeña empresa con poca gente y más que nada tienen inversiones de la bolsa, ¿sí? Bolsa canadiense o australiana, que es donde se desarrolla más la minería, y son empresas muy pequeñas que hacen exclusivamente exploración. Entonces, una, dos personas con dos, tres geólogos y hacen todo el trabajo, ¿sí? Salen al campo, hacen logística, cocina, bueno, todo. Las juniors son muy buenas porque se aprende mucho, pero son condiciones complicadas muchas veces de trabajo, porque hay que hacer todo. Las empresas medianas ya tienen otra estructura, tienen financiación propia, también privada, y muchas veces las medianas compran a la junior, ¿sí? Donde se hace un poco más de exploración, y ya pueden pasar a ser productoras. Ya tienen más plata, tienen una estructura más grande y pueden afrontar un poco más los gastos.
El negocio de estas empresas es buscar una propiedad donde no hay información minera, generar información y venderla. Y después las empresas muy grandes, que ya tienen financiación propia, son grandes conglomerados de empresas y demás, lo que hacen es comprar todo. Quiero esto, lo compro, tiene tanto, tanto de cobre, listo, sale esto. Entonces, estas manejan el mercado, ¿sí? Pero estas hacen el trabajo y estos se compran a todo el mundo. ¿Bien? Eso para ubicarnos en las empresas. Y después, en lo que es, ¿qué es lo que hacen las empresas? Hay empresas de exploración y de producción. Las de exploración principalmente son estas que hacen que se generen proyectos nuevos desde la nada o de minas antiguas o proyectos antiguos, reestudiarlos y generar un proyecto atractivo económicamente, ¿sí? Y después la producción o las empresas de producción o exploración compran estas y generan una mina, ¿sí? Abren y producen y venden lo que producen. Bien, ¿de dónde vienen las empresas? ¿Sí? O sea, ¿cuáles son los capitales? Principalmente, como les decía, Canadá y Australia son los países con más minería. También Estados Unidos, China, mucho ha crecido. Y en Argentina últimamente ha habido un boom muy importante de participación de empresarios en empresas mineras. ¿Sí? El grupo Orlenkian, el grupo Elstein, están invirtiendo mucho en lo que es minería. No compran las empresas, pero sí aportan y se quedan con una parte de la empresa. Entonces, todo privado, obviamente. ¿Por qué? Porque el Estado no se puede meter por ley dentro de lo que es la exploración minera, porque es muy cara y muy riesgosa. Entonces, todo es privado, ¿sí? Pero últimamente la Argentina o los empresarios argentinos han puesto mucha plata en minería. ¿En qué se enfocan principalmente? Más que nada en exploración, en buscar, ¿sí? No tenemos muchas minas activas en Argentina, eh, entonces más que nada estas empresas pequeñas son de exploración y las más grandes con un porcentaje menor en la producción. Después están las empresas consultoras, ¿sí? Esto es más que nada para mostrarles dónde pueden llegar a trabajar el día de mañana dentro de lo que es minería, ¿sí? Empresas junior, medianas, grandes, exploración o producción, y las consultoras. Consultoras, en general, son empresas que dan un servicio a toda la industria minera, más que nada en las primeras etapas. Y acá tenemos distintas empresas consultoras que se enfocan en distintas temáticas, más que nada el trabajo que hace el geólogo. Muchas veces estas empresas les es más fácil tercerizar algunos trabajos que contratar gente. Entonces, bueno, ahí tenemos desde procesamiento de imágenes satelitales, mapeo, geofísica, estimación de recursos, medio ambiente. Entonces, es un nicho muy importante el tema de las consultoras porque toman mucha gente también. Pero bueno, ¿qué es lo que hace el geólogo en sí en la minería? Este es el grafiquito que les comentaba, ¿sí? Nivel de importancia, tiempo y las distintas etapas dentro de la industria minera. Y nuestro trabajo principalmente se concentra en estas primeras etapas, decae mucho cuando se abre la mina, acá entra todo lo que es la parte de ingeniería, finanzas, recursos humanos, bueno, eh, mucha burocracia y demás, y nuestro trabajo casi que desaparece. Vamos a ver que no, pero es muy poco, y después vuelve cuando se da la parte del cierre de mina. Pero en principio nuestro trabajo principal es descubrir un proyecto, ¿sí? Descubrir una manifestación mineral que sea económica, y para eso hay un montón de tareas que realizamos, ¿sí? Desde mapear, loguear, modelar el depósito, ver imágenes, bueno, es lo que vimos en yacimientos y en geología de minas. Después también, ¿cómo nos clasifican? O sea, nos clasifican cuando nosotros vamos a trabajar en una empresa, nos clasifican según la experiencia y el expertise que tengamos. No somos todos iguales. Eh, Y ahí tenemos la diferencia entre lo que es un geólogo junior, semi-senior, senior y principal, ¿sí? Va aumentando los años de experiencia, obviamente,
¿sí? Un junior tiene menos de 2 años de experiencia, un semisenior entre 2 y 6, un senior más de 6 y un principal más de 10. ¿Sí? Un junior necesita asistencia todo el tiempo, todos los trabajos que tiene que hacer tienen que estar chequeados por un semisenior o un senior, y así va aumentando la cantidad de responsabilidades y de tareas que se hacen. ¿Sí? Un senior ya puede dirigir un equipo, un semisenior puede tener errores y todavía está chequeado por el senior, y el principal ya son los más viejos que tienen muchos años de experiencia y que no siempre están manejando el equipo, sino que están en otras etapas visualizando posibles cosas nuevas y demás. ¿Sí? Pero me pareció interesante para que ustedes conozcan esta clasificación, porque muchas veces cuando van a trabajar en una empresa, dice, bueno, a ver, necesito un geólogo junior, dice, bueno, saber qué es un geólogo junior. Asociado a eso está el sueldo que va a tener cada uno, o sea, el sueldo se incrementa para abajo, entonces está bueno saber eso, y muchas veces dicen geólogo junior con 5 años de experiencia, y ahí empiezan a jugar con esas cosas que son medias tramposas. Bien, ¿cómo es el trabajo dentro de una empresa? Por ejemplo, en una empresa de exploración, ¿cómo es la pirámide de puestos? ¿Sí? Tenemos en la parte más baja los geólogos junior, ¿sí? Y en la parte más alta, en este caso se llama vicepresidente de exploración, gerente, y a partir de gerente tenemos dos grupos espejados. ¿Por qué? Porque acá en minería trabajamos con roster o con turnos de trabajo. Entonces, trabajan 15 días, por ejemplo, un grupo se va a descanso y entra el otro grupo 15 días. Eh, o 10 días y 10 días, 20 días y 10 días de descanso. ¿Sí? Este 14 por 14 es 14 de trabajo, 14 de descanso. Entonces, una parte de esa pirámide está duplicada. Hay dos superintendentes, dos jefes, cuatro juniors. ¿Sí? Es como se trabaja dentro de estos rosters. Y la exploración está enfocada principalmente en estas primeras etapas, que es adquirir el proyecto, prospectarlo y explorarlo. ¿Sí? Las primeras etapas de mapeo, de recolección de muestras, perforaciones. Entonces, el geólogo de exploración, que todo este grupo de acá son geólogos de exploración, independientemente del cargo que tenga cada uno, todos son de exploración. ¿Sí? Todas las actividades que hace el geólogo de exploración es para encontrar un depósito, una vez que se encuentra, dimensionarlo, darle una delimitación y calcular qué potencial económico tiene ese proyecto. Eso es el foco de la exploración. ¿Sí? Agarrar un sector donde hay poca información y llegar hasta decir, bueno, yo tengo, este es mi depósito que tiene tanta ley y tantas toneladas de cobre. Y ahí se lo entrega a todas las áreas que van a venir después, que son que van a generar la explotación de ese depósito. Entonces ahí nosotros tenemos un montón de actividades que son las que venimos viendo, ¿sí? Desde trabajo de campo a trabajo de logueo, geofísica, mapeo, mucho campo en esta etapa. Y también tenemos un geólogo muy importante en esta etapa, que es el modelador y el que hace los recursos. O sea, nosotros tenemos la morfología del depósito, pero tenemos que saber cuánto tiene ese depósito realmente. Y esto actualmente se hace con software de 3D que permiten visualizar los cuerpos en estas dimensiones y darle un volumen, un valor, y después ese valor va a ser un valor económico. ¿Sí? Pero este geólogo es muy importante en esta etapa porque es el que va a delimitar eso y va a decir, bueno, esto es lo que generó el equipo de exploración, esto evalúenlo de otra forma para ver si es rentable para hacer una mina. ¿Sí? Entran otras variables ahí, variables financieras, sociales, de metalurgia, ¿sí? Que ya escapa a lo que es la exploración.
Y después tenemos el otro gran grupo, que es cuando la empresa ya está en producción, cuando se abrió la mina, y ahí tenemos un grupo que se llama de operaciones o geología de minas, ¿sí? Ya cuando está trabajando la mina. Y ahí lo mismo, tenemos dos grupos bien diferenciados, pero también sumamos gente de medio ambiente, donde también van a entrar geólogos a trabajar en lo que es la gerencia de medio ambiente, que es el cuidado, el control de aguas, el control de vegetación y demás. Después tenemos un grupo que es de recursos hídricos. Para que haya una mina tiene que haber agua, ¿sí? Tenemos que tener agua en el lugar. Entonces, toda la parte de recursos hídricos es muy importante, trabajan varios hidrogeólogos. Y después la parte de mina, que es donde tenemos geólogos que hacen el control del material que va explotando. ¿Sí? Se va explotando, va el geólogo, bueno, ahí les voy mostrando. ¿Sí? El geólogo de producción, Work Control, que una vez que está abierta la mina, es el primero que ingresa y saca muestras de esos cuerpos mineralizados para ir haciendo un chequeo de lo que se hizo en exploración. ¿Sí? Ahora ya, nosotros acá tirábamos un pozo que cortaba así y teníamos nada más que un pozo. Ahora ya estamos viendo el 3D de eso, entonces los geólogos hacen mapa de esto, sacan muestras, ¿sí? Son los que están adentro de la mina subterránea o open pit, ¿no? Pero son los que trabajan ahí todo el tiempo para chequear esa producción, los valores de esa producción sean reales. Después también tenemos el modelador, que no es el mismo de exploración, sino es uno un poco más avanzado, que lo que hace es tomar todos esos datos que el geólogo de Ore Control toma y meterlos en el modelo e ir planeando cómo va a ser la mina, para dónde sigue la mina. Después tenemos lo que les decía, todo el equipo de medio ambiente, ¿sí? Geólogos que también trabajan con otros profesionales, en donde se hace toda la evaluación de impacto ambiental, ¿sí? Suelos, aguas, vegetación, ¿sí? Es un equipo también muy importante, porque para generar la mina tenemos que tener aprobaciones medioambientales, entonces este grupo de trabajo también empieza desde muy temprano a trabajar durante todo el proceso. Después también un grupo muy importante es el de geomecánica o geotecnia, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que sostener estas minas, ¿sí? Tanto las subterráneas como las open pits. Entonces, ahí hay todo un trabajo de lo que es geología aplicada, sostenimiento de taludes, de macizos rocosos. Entonces, es todo un área muy, muy importante la de geomecánica, con también una fuerte connotación estructural. Y todo el equipo de hidrogeólogos, ¿sí? Que son los que le dan agua a la mina. ¿Sí? Sin agua no podría estar activa la mina, tanto para el proceso de explotación como para el mantenimiento o el agua que se usa en los campamentos. O sea, son un montón de variables que hay que tener en cuenta, entonces los hidrogeólogos también forman un grupo muy importante en lo que es la parte activa de una mina. ¿Bien? Pero fíjense cómo cambia el foco. La exploración es el que busca y delimita el cuerpo mineral y después el resto de los geólogos en producción van haciendo otros tipos de trabajos más detallados y que engloban distintas cosas. Bien, ¿y qué pasa con la tecnología? Actualmente hay un montón de herramientas nuevas que están reemplazando a los geólogos. Por ejemplo, bueno, el modelado 3D necesita de un geólogo para trabajar, pero ha hecho que sea todo mucho más sencillo la elaboración de planos, modelos, y no hay mucha gente que trabaje bien con el modelado 3D, entonces es un buen nicho para trabajar. Y después tenemos el tema de lo que es la inteligencia artificial y machine learning. Acá les pongo un ejemplo, esto es un testigo, ¿sí? Son varios testigos de roca de la perforación. Hay una máquina en donde se meten esos testigos y que tiene varios sensores y que escanea para cada caja de testigo. ¿Sí? Esto es una caja que tiene 3 pedazos de 1 metro cada uno y ese escáner tiene varias cosas. Uno saca fotos muy buenas
de muchísima calidad, que casi que se puede loguear sobre la foto. Después hay otra, un XRF que mide la química de esos testigos, nos da valores aproximados de oro, plata, bueno, de todos los elementos. Es casi como hacer una geoquímica de laboratorio, pero con ese escáner. Y después alteraciones, ¿sí? Que las alteraciones son muy importantes en los depósitos minerales. Acá podemos ver en gris silicificación, en rojo arcillas y en rosa alunita, que es muy importante para los depósitos de alta sulfuración. Entonces, con estas herramientas se reemplaza a varios geólogos, ¿sí? No es que lo reemplacen realmente, sino que el geólogo lo que hace, en vez de loguear la alteración, es trabajar con estas imágenes. Entonces, es como una transformación del trabajo que hace el geólogo. Igual todo esto tiene chequeo a lupa, ¿sí? Nosotros trabajamos mucho con lupa, en el logueo y demás. Pero estas herramientas están apareciendo y son muy importantes. Pero no reemplazan a nuestro trabajo, sino que son solo herramientas, que sí tenemos que saber usarlas bien para explotar mejor esa información y el tiempo, ¿sí? Mucho más rápido. Bien, entonces, bueno, haciendo un resumen, eh, ¿cuál es la importancia que tiene la geología y los geólogos? Bueno, es el primer eslabón dentro de la minería. Sin nosotros no habría proyectos de explotación, ¿sí? Nosotros somos los que conocemos las rocas, no hay ningún otro, nos pueden reemplazar en un montón de cosas, menos en conocer rocas y minerales y hacer mapas. Bueno, mapas puede hacer cualquiera, pero no mapas de litologías y de minerales. Entonces, ese trabajo no nos van a poder reemplazar nunca. ¿Por qué? Porque tienen que venir a estudiar acá mineralogía y petrografía. Entonces, no creo que a muchos les guste otros profesionales. Entonces, la importancia es esa, descubrir los depósitos. Minería tiene mucha geología básica, mucha petrología, mucha sedimentología, mucho estructural, mucho de tema magmático. Entonces, hay que saber mucha geología y bien para poder llegar a esto, a descubrir depósitos, dimensionarlos y darle una continuidad dentro de la operación. Esto los geólogos cuando ya la empresa está de explotación son más operativos, ¿sí? En cambio los de exploración son más geólogos con geología de campo y geología básica. Cambia bastante. Eh, pero cosas a tener en cuenta, y usando esta frase que lo viejo funciona, y lo que nos hemos dado cuenta mucho, yo trabajando con equipos de geólogos de distintas universidades, que tenemos un déficit muy grande en lo que es reconocimiento de rocas y minerales. Cosas básicas, por eso les digo la importancia que nosotros tenemos. Tenemos mucho déficit en geología básica. O sea, estamos saliendo mal de la universidad. O sea, o estamos los docentes, estamos dando mal las cosas, o no sé qué pasa, pero bueno, hay mucho problema de cosas básicas, ¿sí? Reconocimiento de rocas y minerales, interpretación de cuerpos, ¿sí? De cuerpos de roca, de cuerpos ígneos, de cuerpos sedimentarios, de ver los 3D en el campo, eh, falencias con el mapeo y confección de mapas geológicos, y eso después lleva a problemas con los modelos de depósitos y modelos geológicos. Entonces, esto, si nosotros tenemos una buena base de eso, ¿sí? De geología básica, nos va a ir bien en el trabajo de minería, por lo menos de exploración. Pero esto es más una mea culpa para los docentes de que tenemos que reforzar estas cosas básicas que dentro de la exploración y de minería son muy importantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nos equivocamos en interpretar distintos tipos de rocas, distintos minerales o cuerpos de roca, eso puede influir mucho en los modelos que hagamos y eso puede influir mucho después cuando le pongan una ley a esos modelos. Puede ser muy erróneo cuando se explote realmente ese proyecto y vean que no era como se había interpretado. ¿Sí? Entonces, esto es bien básico. Y bueno, con el resumen con respecto a la charla, en general, es el gran potencial minero que tiene Argentina, es muy, muy grande. Eh, yo creo que en unos años vamos a estar al nivel de Chile y Perú, ¿sí? Principalmente con el cobre, el litio, el uranio
yo lo tengo con signo de pregunta, y bueno, el oro y la plata también. Entonces va a crecer muchísimo, está creciendo muchísimo la exploración en lo que es cordillera, ¿sí? La Rioja también, está en duda, pero se está metiendo. Mendoza, la parte de Malargüe también. Entonces hay potencial impresionante y eso asociado una gran cantidad de fuentes de trabajo, ¿sí? En distintos nichos, como vimos hasta recién, ¿sí? Desde exploración hasta el cierre de mina. ¿Bien? Así que bueno, eso es un poco lo que les quería mostrar en la charla. Gracias. Fui muy rápido, demasiada información. ¿Quieren consultar, preguntar? Sí. Mira, el uranio, por eso al final les dije con signo de pregunta. ¿Por qué? Porque recién, ahora, lo único que hay en Argentina es recursos. Ni siquiera han pasado a reservas. Las reservas cuando tener más información, más información. Solo está como recurso, como potencial. Lo que pasa es que está creciendo mucho a nivel mundial el uso del uranio. Eh, el geólogo, no sé si entraría si en la explotación, la parte de explotación como vimos, no sé con qué van los residuos. Eh, pero yo no sé si va a quedar residuos. Vos explotás el uranio y lo vendés. Que queda un residuo acá. Claro, pero no sé. O sea, no pasa. Residuales, digo, residuos radioactivos. Bueno, eso, donde se use, cada país tendrá su historia nuclear. Eh, cada Argentina hay energía nuclear. Pero bueno, la verdad no sé qué. De la extracción, yo no creo que queden residuos, no si después del procesamiento del uranio en un reactor y demás. Sí, sería eso. Claro. No sé, no sé si el geólogo. Bueno, hace unos años quisieron hacer un repositorio nuclear en Patagonia, en la zona de Gastre, que ahí hay una falla muy grande y hubo una controversia muy importante si hacían un repositorio nuclear ahí o no. Se metieron varios geólogos de acá, de La Plata, y una discusión grande. ¿Dónde poner esos residuos? Así ahí es muy importante la geología. Claro, hay que ver que no sean lugares con poca actividad sísmica, en alejado, que tengan una contención. Eso yo creo que se viene, cuando empiece realmente la exploración de uranio y la explotación, ahí se viene toda esa parte que va a ser, yo la veo. Por ahí ustedes llegan. Sí, hablando para el funcionamiento de la del ICS se importamos, ¿no? Creo que actualmente sí, no hay explotación de uranio ahora. Sí, 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 sí. Se ha usado. Pero bueno, es una de las energías limpias que se usan de generación limpia de energía eléctrica. Y, o sea, va todo. O sea, esto viene asociado a dejar de usar petróleo, que va a dar mucho, pero es un poco la idea. Entonces, ahí aparece el uranio, bueno, todas las energías renovables, eólica, marítima, solar, pero todas esas energías necesitan elementos para su producción, metales. Entonces, hay una nueva minería que es para darle de comer a esas energías renovables. Cobre, litio, bueno, el uranio en sí ya es energía, pero el cobre y el litio, baterías, cables. Entonces, por eso es tan importante el tema de estos elementos críticos. ¿Sí? Más que nada por la descarbonización sería, y pasar a energía, es lo que viene a nivel global. Sí, muy bien. Las tierras raras en realidad ocurren en los que no, va por otro lado. Lo que pasa es que yo no hablé de tierras raras porque en Argentina casi no hay. Hay algunas manifestaciones en Santiago del Estero, pero no tenemos las características geológicas para que haya ese elemento. Pero a nivel mundial es bastante importante. Tierras raras.
muy, muy importante. Más que nada en la parte tecnológica. Celulares, computadoras, ahí va muchísimos. China es un líder tal. China es líder de todo. Lo que no es líder se lo compran, un poquito. Así que bueno, tengo un teléfono que sea más fácil. China está probando todo, pero bueno. Y si no, alianza con China. Pero bueno, sí, las tierras raras son muy importantes. Pasa que en Argentina no, pensé pensé que había algo. No hay. O sea, yo me metí en lo que se está flotando ahora y lo que va a venir. Pero hay otras cosas, hay potencial de muchas cosas. Lo que pasa es que esto ya, el cobre ya está activo, ya se van a abrir minas, de Twitter está explotando. Pero bueno, futuro por ahí hay que buscar. La Argentina tiene muchísimo potencial porque tiene mucha diversidad de cosas muy viejas, muy nuevas. Y lo que les decía, toda la parte de depósitos minerales tiene mucha tecnología básica. En realidad, los depósitos minerales es parte de la tecnología básica. Magma viene con inicial. Lo único que nosotros lo enfocamos distinto, pero es tecnología básica. Bueno, muchas gracias. No.